Estamos para compartir, Sil Romero. Pato Brusa. Estamos con Andrea, con Suyay, médicas en esta tierra y galácticas. Y vamos a continuar con las leyes de Hammer, que en la entrevista hoy corresponde a la tercera y vamos a ver si llegamos. A ver si vamos en orden, porque esto es un lujo y es tan exquisito, chicas, el conocimiento. Vía libre. Perfecto, ¿cómo están? Bueno, Andre, ¿querés arrancar? Bueno, hola a todos, hola Pato, sí, hola Su. Gracias. André, me parece que vas a tener que ir más cerca de la cabaña. De la fuente. Muchas gracias por este reencuentro, espacio y esta información. André, sí, porque se va. Sí. Se corta. Se cortó. Suyay, hasta que venga André, ¿querés decir? Ahí, a ver, ahí me estoy acercando a la cabaña. Me parece que más cerca va a ser mejor la conexión. Un segundo. Igual nos mostró un paisaje lleno de flores. ¿Listo? Hermosísimo. Está en la Patagonia Argentina. Qué maravilla también que en cualquier lugar del mundo estamos conectados y podemos continuar con la misión, ¿no? Suyay, vos estás en Santa Fe. Yo estoy en Santa Fe. También es un paisaje hermosísimo el que tenés atrás. Sí, acá Funes es un lugar muy, muy verde. Muy una tranquilo. Selva, ¿no? Sí, también la coincidencia que Andre, en el lugar donde está pasando todo esto con los médicos, estos médicos que presentaron ¿no? toda esta información sobre las vacunas que están en Neuquén, y justamente ella está yendo para allá, así que la coincidencia ahí en reunión con estos médicos, ¿no? A ver, Andrés. Sí. ¿Ahí se escucha, Sil? Dale. Bueno, si no me muevo más. Bueno, vamos ahí como directo, que tenemos 45 minutos y para que sea lo más entendible posible esta información que queremos transmitir. Como explicamos un poquito en el vivo anterior, lo que estamos haciendo la comparación es cómo desde la ciencia de la espiritualidad y desde la espiritualidad de la ciencia, desde la célula al cosmos y desde el cosmos a la célula, ¿no? Como la célula como fractal de lo que sucede en la galaxia, que es algo que, bueno, yo como médica que nací en esta vida, hice un camino desde la medicina académica formal, alopática, era algo para mí impensable, hasta que bueno, ¿no? Uno va abriendo información, expandiendo conciencia y se va sintiendo uno como con el cosmos, y por lo tanto toda la información que está plasmada en la Tierra está plasmada en el cielo y en todos los cielos. Entonces, en este encuentro con Suyay, nosotros vamos a ir a las leyes biológicas del Dr. Hammer, desde la medicina, la ciencia curativa germánica, como así la llamó él antes de morir, con estas leyes que él redescubre en la naturaleza y que explican absolutamente la perfección del programa humano y la perfección de toda manifestación que hacemos tanto los seres humanos como las plantas y los animales. En el programa anterior habíamos explicado la primera y la segunda ley, que lo digo cortito para el que no lo vio, que era esto, ¿no? Que toda manifestación, enfermedad o síntoma estaba precedido por una situación traumática vivida, que era un choque agudo, grave, dramático, que esa explosión activaba en nosotros un programa de emergencia, ¿sí? El cerebro hacía el switch on al programa de emergencia, que ese programa de emergencia era úlcera, verruga, lo que querramos llamar. Y que lo que iba a hacer el órgano era intentar resolver esa situación de conflicto. Y después lo pasó a lo cósmico, ¿no? Como también estas situaciones traumáticas son las que generan un cambio en la Tierra, y por lo tanto el planeta evoluciona como evolucionamos nosotros. Nosotros hoy somos esta caja completa de órganos y sistemas, pues somos el resultado de una evolución a diferentes conflictos. Ante cada conflicto de supervivencia se desarrolló un tejido, un órgano que
va a cumplir la función para resolver ese conflicto. Por ejemplo, vivir en la tierra, por ejemplo, caminar, por ejemplo, vivir con otros seres, etc. Entonces, lo mismo que pasó en la formación del cuerpo humano pasa a nivel planetario. La segunda ley nos decía que si era un programa de emergencias, lo que llamamos enfermedad, si es un programa de emergencias, tiene un modo de funcionamiento. Entonces había explicado que tiene una fase que es la fase de conflicto activo y la fase de resolución. Y que en la fase de resolución es cuando iban a actuar nuestros microcirujanos naturales, que son todos los gérmenes que nos habitan, e iban a reparar esos tejidos. Entonces van a reparar los tejidos y es donde nosotros vamos a ver todas las inflamaciones, todas las citis, que lo mismo pasaba a nivel planetario. Cuando vemos, por ejemplo, que algo se quema, o sea, hay fuego planetario y lo mismo, hay fuego interno, ¿no? Y hay seres planetariamente, seres elementales que están resolviendo esa temática, y nosotros tenemos nuestros seres, que son nuestros microcirujanos, que bueno, con esto, con Suyai estamos compartiendo mucho, de que así como tenemos bacterias, parásitos, hongos físicos, reales, para poder ver, también hay otros que seguramente sean etéricos, como es lo que habla Mish y lo que hablamos en el tema del herpes, y que también estén reparando. Entonces los gérmenes son esa fase de reparación de ese conflicto que hemos vivido. Claramente, cuando estamos reparando es cuando nos duele, cuando nos molesta, cuando tenemos que cambiar, cuando tenemos que transformar, y pasa lo mismo en la célula como a nivel planetario. Bueno, la tercera ley, que tiene un nombre más raro, que se llama sistema ontogenético de las enfermedades, en realidad explica la historia. Es decir, que cada órgano, cada tejido, deriva de un momento de evolución. Entonces nosotros vamos a tener evolutivamente órganos y tejidos más antiguos y órganos y tejidos más nuevos. Si nosotros a grosso modo tenemos 4 etapas evolutivas. El agua, pasamos a la tierra, una vez que aprendimos a vivir en la tierra y ya protegidos, salimos a conquistar el medio, y una cuarta etapa evolutiva, aprender a vivir en manada. ¿Sí? Entonces, de esas 4 etapas evolutivas surgieron todos nuestros órganos y sistemas. Es decir, cuando salimos del agua a la tierra, por ejemplo, se respiraba a través de branquias. Las branquias, una vez que el ser vivo está en la tierra, no le era suficiente para respirar, o sea, no era una posibilidad de tomar oxígeno a través de ese sistema. Entonces, entra el ser vivo en un conflicto de falta de aire, de oxígeno, y entonces por eso la biología desarrolla los alvéolos pulmonares, que es en la unidad más básica desde donde surge el pulmón, y es de donde nosotros empezamos a respirar, tomar el oxígeno desde una bolsita que se llama alvéolo pulmonar. Entonces, ¿qué sucede? Ese alvéolo pulmonar es un tejido súper mega arcaico, porque viene desde el momento que nosotros salimos del agua a la tierra. Y recuerda, o sea, en los 17 primeros días de vida intrauterina, cuando el feto se va a formar las primeras células, va a haber células que van a ser destinadas para formar estos tejidos, para formar estos, ¿sí? Cada una recibe a qué se va a dedicar. Y recibe el recuerdo de para qué fue formada. No es que la célula del alvéolo dice, vas a hacer alvéolo, listo, no, vas a hacer alvéolo pulmonar y vas a recordar que tu función es dar oxígeno cada vez que el ser esté sin bocanada de aire. Como es, por ejemplo, el miedo a morir. Y por eso, ante el miedo a morir, una persona hace un nódulo pulmonar, una persona se termina enfermando de EPOC, se termina, digamos, haciendo enfermedades pulmonares alveolares, como por ejemplo la tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque es una respuesta ante el miedo a morir. ¿Quién se activó ante ese conflicto? El alvéolo, porque el alvéolo sabe que fue creado para que, si aumenta de tamaño, va a poder captar más oxígeno, ¿sí? Y entonces, intraútero, todas las células, como estoy dando este ejemplo del alvéolo pulmonar, pasa desde el pelo a los pies, absolutamente a todo. Entonces esas células van a recibir la orden de qué tejido van a formar, cuál fue su función evolutiva, y se van a comunicar con el tipo de información de esa época evolutiva. Y van a ser sanadas
van a ser reparadas por los gérmenes que vivían en esa época evolutiva. Entonces, lógicamente, en la naturaleza nosotros tenemos gérmenes antiguos y arcaicos, como el alvéolo pulmonar, como por ejemplo la tuberculosis, los hongos y las micobacterias, y gérmenes nuevos, que van a reparar tejidos nuevos, como son bacterias nuevas y los supuestos virus. Digo supuesto porque los virus nunca se vieron, y eso se los dejo para otro tema. Bueno, es para otra bomba, diría nuestro amigo. Bueno, cuestión entonces que la tercera ley nos dice que evolutivamente nosotros fuimos desarrollando órganos y sistemas, que dependiendo de la etapa evolutiva de esas 4 que le dije, cada tejido se va a comportar con el grupo, ¿sí? De la misma manera, con el grupo de células que vino desde la misma etapa, lo cual es lógico, ¿sí? Los que vienen de India van a hablar en el dialecto de India, los que vienen de Rusia, bueno, lo mismo pasa evolutivamente. Entonces, esta ley, el doctor Hammer la llamó la brújula de la nueva medicina, porque a él le dio la explicación, y nos da la explicación, de que los tejidos se dividen en 2 grupos, que son los antiguos y los nuevos. Los antiguos se van a comportar todos de la misma manera, se van a reproducir cuando haya un conflicto activo, como por ejemplo en el alvéolo pulmonar, como por ejemplo en el intestino. Entonces, ante la presencia del miedo a morir en el pulmón, o ante la presencia de un bocado indigesto en el intestino, se van a reproducir y van a hacer tumor. Y ante la resolución del conflicto se va a desarmar. ¿Por qué? Porque evolutivamente esas células nacieron y recibieron la información de que aumentando su celularidad iban a hacer más de esa función. Entonces, él pudo dividir a todos los tejidos de nuestro cuerpo humano en los tejidos antiguos y los tejidos nuevos. Entonces, los tejidos antiguos se comportan de esa manera y son reparados por los gérmenes antiguos. Por eso yo siempre cuento que cuando trabajaba en un hospital, bueno, donde había un servicio de grande infectología y demás, nosotros veíamos tuberculosis. Las últimas que se vieron, porque debido a las inoculaciones hemos sacado el principal germen que necesitamos para disolver los tumores antiguos, que es la micobacteria. Entonces, lo que nosotros veíamos en el microscopio era que este bacilo, por ejemplo, estaba en el alvéolo pulmonar, pero siendo milimétricamente que al lado está el bronquio, no invade el bronquio. Vos veías solamente micobacteria en el alvéolo. ¿Por qué? Porque la micobacteria no puede ir al bronquio, porque el bronquio es nuevo y le corresponde ser reparado por tejidos nuevos. Claro, es nuevo, corresponde a una amenaza, peligro en el territorio, que es un conflicto territorial de los tejidos nuevos, y por lo tanto va a ser reparado por un virus, pero no por una micobacteria. Entonces él, con esta ley, lo que nos da la explicación es de la evolución de absolutamente todos los tejidos, es decir, separarlos en el grupo de los más antiguos y los grupos de los nuevos. Vamos a ver que los antiguos en conflicto activo se van a reproducir y que se van a comportar completamente inverso a los nuevos. Los órganos nuevos, como nombré recién, por ejemplo, el bronquio, como por ejemplo algo súper común, que es los conductos mamarios. Generalmente todos los conductos que comunican hacia afuera son tejidos nuevos, porque es una comunicación para con la manada. Exacto. Entonces, los tejidos nuevos se comportan completamente a la inversa de los antiguos. Quiere decir que cuando estás en conflicto activo se va a hacer una úlcera, se va a romper. Por ejemplo, en el caso del bronquio pulmonar, lo que va a hacer es una ulceración para tratar de agrandar ese caño, para que pase más oxígeno, para que vos puedas tener más fuerza, porque estás en una situación de peligro y amenaza el territorio. Entonces te oxigenas más el cuerpo, vas a tener más fuerza para salir a luchar, y por lo tanto, una vez que el conflicto se resuelva, lo que vas a hacer es rellenar esa úlcera, y ese bronquio va a estar inflamado y tapado, y vas a tener una bronquitis, una bronquiolitis, lo que fuere, que es la resolución del conflicto de amenaza en el territorio. Entonces, estos tejidos nuevos, o como el conducto mamario, por ejemplo, el conducto mamario, ante el conflicto de separación, la mujer siente que se lo han arrancado de su pecho, el hijo, el marido, lo que fuere, ulcera el conducto, lo rompe, porque como el vínculo no está, guarda la leche, no la va a tirar, por más que la mujer no esté lactando, y entonces en conflicto activo hay una ulceración, que nosotros eso no lo sabemos, no lo sentimos, y tras la resolución del conflicto, ese conducto se tiene que rellenar de células, que es cuando nosotros palpamos el tumor.
Entonces, todos los conductos, los carcinomas ductales de mama, que es el cáncer de mama más frecuente, es la reparación de ese conflicto, porque se está reparando. Entonces, lo que él descubre con esta ley es, para hacerlo como simple, porque esta ley es re compleja y es de días de curso, pero es que nosotros, en los primeros 17 días de vida intrauterina, se van a formar las células que van a dar origen a todos nuestros órganos y tejidos. Esas células van a recibir la información de qué función van a tener, cómo van a funcionar ante el programa habitual y ante el programa de emergencias, y si, por lo tanto, si corresponden a las antiguas o corresponden a las nuevas. Entonces, cada una se va a parar en su modo de funcionamiento, y ya va a saber en el programa de emergencias si aumenta o rompe, ¿sí? Y, por lo tanto, esas células van a ser colonizadas por los gérmenes correspondientes a esa etapa evolutiva. Entonces, lo que descubre esta ley es que nuestra formación celular y nuestros programas de emergencia llamados enfermedades están completamente asociados a el desarrollo evolutivo de los seres vivos en la Tierra. Y que absolutamente toda la naturaleza está a nuestra disposición para nuestra sanación. Y por eso, después en la cuarta ley, él explica que se llama el sistema ontogenético de los microbios, es el efecto beneficioso que tienen los gérmenes, que son nuestros microcirujanos naturales que van a reparar nuestros tejidos. Entonces, bueno, hasta ahí voy. Más o menos se entendió, porque intenté hacer una cosa muy sencilla y pequeña de algo que es gigante, que a veces digo, si el doctor Hammer me escuchara hablar en tan pocos minutos, pero bueno, siempre le pido permiso y asistencia. Bueno, ¿se entendió lo que quise explicar para que Su lo explique a nivel planetario? Perfecto. Gracias. Y si no, bueno, pregunten, yo después les respondo. Bien, ahí como dijo André, esta ley tiene que ver con la historia y con el origen. Por eso es la ley que está relacionada con la ontogénesis, con el origen. Entonces, ¿esto qué nos puede traer a nivel planetario? Que hay etapas. Entonces, en cada etapa el ser humano, por diseño, tenía un espectro de programación a perfeccionar, ¿sí? En cada etapa que fuimos viviendo, desde cavernícola, sapiens. Entonces, ahora se renovó ese nivel de programación. Primero cerramos todo el nivel de programación biológico experimentado a prueba y error hasta ahora, ¿sí? ¿Qué sería eso? Y toda la biodescodificación y la información codificada de que cada patología biológica refiere a una mala ejecución, ¿sí? Que nosotros fuimos experimentando a prueba y error, que son sensaciones inarmónicas que están grabadas. Hay un sistema de eje central en los cuerpos sutiles que se llama morfogénesis sensorial. Esta morfogénesis sensorial hace una síntesis de la sensación inarmónica en cada programa que pertenece a una parte de la biología. Entonces, como ahora evolutivamente llegamos reflexionando a prueba y error, porque trajeron la información, porque estamos listos, porque estamos todos buscando las respuestas, y ya está la información, tenemos esa posibilidad de perfeccionar la programación, ¿sí? Bien, pero evolutivamente, como decía André, son etapas que pertenecen a la historia, que tenemos toda la historia grabada en la biología, ¿sí? Los modos de resolución. Y ahora, como pasamos a otra etapa, y como André bien explicaba, que las nuevas reparaciones o los nuevos tejidos empiezan a surgir a raíz de una necesidad ante un conflicto. Entonces ahora tenemos un gran conflicto planetario en todos los ámbitos que nos está pidiendo un ensamblaje de nuevas resolutivas. Y ahí es donde viene el protocolo para el nuevo humano. Entonces, a medida que yo voy perfeccionando todos estos programas históricos, ¿sí? Que ahora tenemos toda la información para resolver todo. Cada circuito, todo eso está sintetizado en circuitos neuronales, ¿sí? Los circuitos neuronales, cuando están activos, porque somos antenas biológicas, reciben toda la información superior de todos los ámbitos existenciales, por lo cual estamos diseñados para que todos, absolutamente todos, recibamos toda la información. ¿Cuándo recibimos la información? Bien, cada información de ese circuito pertenece a un órgano, a una parte de la biología, a un registro histórico, a una memoria, a un contrato, a una experiencia.
Cuando yo perfecciono ese circuito, ¿sí? Que yo digo, bueno, listo, ya encontré todo lo que no va, ¿sí? Como cuando tenemos esto que encontramos los contratos y buscamos, ¿no? Ay, sí, esto lo tenía, pero no sabía que lo tenía. ¿Y cómo me doy cuenta que lo tenía? Porque coincide lo que dice el contrato con una sensación mía, que yo la tenía fija, pero estaba inconsciente. Y esa sensación me recreaba una realidad en mi vida, y me recreaba un estado biológico, y un estado de hormonas, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, cuando yo ese circuito lo purifico por completo, se me activa la antena biológica que trae la bioinformación de perfección en ese ámbito que logré perfeccionar. Entonces, una es un circuito activo, es información biológica de perfección aplicable a la conducta en todos los ámbitos y es resolutiva, desde mi cotidianidad hasta la historia que pasamos, hasta la historia galáctica, o sea, fractaliza todo, pero se activa el circuito de perfección. Entonces, esto que yo la otra vez decía, que estamos construyendo entre todos la cimita, es porque cada persona que está transmitiendo información tiene un fractal de estos circuitos de perfección activados. Entonces yo me encargo de guiar en esta parte, porque ya lo entendí, entonces lo comparto. Yo me encargo de guiar en esta parte. Entonces no quiere decir que porque yo estoy transmitiendo esta información tengo perfeccionado el circuito entero. Tengo perfeccionado el circuito del exacto que estoy compartiendo. Pero el objetivo es que todos completemos todo. Y eso está relacionado con la conciliación de las naciones de la que habla Mish. Porque cada fractal de experiencia histórica nos trae una línea de perfeccionamiento. Y todo eso está sintetizado en nuestra biología. Entonces, ante este conflicto planetario, la salida es, y obviamente como lo dice la ley de Hammer, es que se empiezan a insertar nuevos tejidos y nuevas resolutivas. En este caso lo que se va a activar es la capacidad multidimensional, porque es lo que toca evolutivamente, porque lo que toca evolutivamente en cada periodo, desde el origen, está diseñado lo que toca. ¿Sí? Se van haciendo variaciones según como nosotros podemos ir perfeccionando, según las infiltraciones, para eso están los concilios y todos quienes administran esas partes, digamos, de esta experiencia en la materia. Entonces van haciendo modificaciones dentro de los parámetros del origen, ¿sí? Puede haber bajas de más, subidas de más por las infiltraciones externas, no importa, porque termina siendo como siempre que todo error es impermanente, ¿sí? Y que de última nos deja un aprendizaje. Entonces, sigue rigiendo la ley de la perfección y la impermanencia de la imperfección. Entonces, la etapa que nos toca ahora es perfeccionar todos estos circuitos e ir activando la multidimensión. Entonces, en este protocolo para el no humano, bueno, a nivel, la comparación a nivel mundial ya lo hablamos, es a raíz de todo este conflicto que se está generando, se está pidiendo un nuevo modo resolutivo, y ese modo resolutivo se va a alcanzar activando los atributos para el no humano, porque cuando activamos, por ejemplo, la glándula timo, que es el sistema de inmunidad, estamos hablando de macro a la inmunidad en todos los aspectos, a las enfermedades, también inmunidad a todo lo que tiene que ver con los virus mentales, o sea, inmunidad en todos los aspectos, y eso está regulado por el timo, porque el timo, ¿en dónde se encuentra? Entre la comunicación y la verdad, ¿no? El cardíaco tiene la verdad, la comunicación. Entonces, la comunicación también refiere a la comunicación con el entorno en el que me encuentro. Entonces, el timo es el que va a introducir la verdad, ¿sí? En la comunicación conmigo mismo y con el entorno. Y como es eso lo que genera todas las patologías, la conducta en cuanto a la experiencia del individuo y el entorno, entonces cuando el timo se activa, que tiene varias fases de activación, empieza a segregar otros niveles de hormona que estimulan otros potenciales que tenemos en el ADN y le avisa al ADN que ya estamos listos conciencialmente para usar los nuevos atributos. Por eso las llaves cocreacionales son auto-otorgamientos por perfeccionamiento de conducta. ¿Se entiende? Me encantó esto de los nuevos atributos. André, estás muteada. Estás muteada. Ay, gracias, Sil. No,
le decía a Su, que escuchándote esto de los nuevos atributos, siento que es tan importante la información que nos está regalando Mish en este momento. ¿Por qué? Yo, o sea, para mí como médica, digamos, en lo que hago, que se ve que, digamos, bueno, esto, ¿no? Uno viene con tildes, el tilde mío era este, era en la biología. Después hay otro que lo tengo a resolver, como todos. Pero lo importante, ¿por qué? Porque con esto de lo que estamos viendo, de las memorias, de las maldiciones y de contratos, o sea, estamos llegando al origen desde donde iniciaron esos programas. Entonces, nosotros ahí lo podemos completamente liberar y dar, o sea, liberar desde la perfección, tal cual como, o sea, lo dice Suyai, ¿no? Era perfecto que eso suceda porque tenía que ser así, y poder activar los nuevos atributos. Porque si nosotros seguimos cargando con todo eso, nosotros no podemos cargar los nuevos atributos. Por ende, claramente va a estar trabada nuestro giro celular, el envejecimiento, la oxidación, y sí, va a estar todo, porque estamos cargando con todo eso que nosotros tenemos que limpiar. Por eso es que la verdad que yo siento que esta información que él le está transmitiendo es muy reveladora. Vos, André, la otra vez contaste que habías cortado un contrato de dolor físico Sí. y que por añadidura, porque después hubo gente que preguntó, tu mamá se sintió muchísimo mejor. Sí, se le fue el dolor. Mi mamá era mi paciente intratable, ya no tenía más que darle. Qué genial. Sí, yo hice cuando leí, en realidad a raíz de ese dolor es que yo escucho un video y escucho una entrevista con ustedes. Hace nada, o sea, hace 2 meses atrás. Y cuando lo escuché lo sentí, y entonces así como estaba, sin poder moverme, porque me había hecho una compresión medular en L5, que es un conflicto de desvalorización por sentir sostener solo. Y bueno, a mí ese conflicto me lo llevó, o sea, ya sé que lo viví en otras vidas y en la galaxia, y en esta tierra lo viví en la medicina. Porque, bueno, si bien con mi compañero hace muchos años que estamos haciendo esto, pero en un sistema es estar absolutamente solo y pasar cosas muy duras. Bueno, entonces eso a mí se me representó en muchas situaciones de la vida. Y cuando vi el contrato de sacerdotisas de la maldición de los huesos medios, yo dije, esto es, o sea, esto en alguna memoria que todavía no la he visto, pero digo, o sea, esto está pactado. O sea, entonces, sin poder casi caminar, me fui hasta el jardín de mi casa arrastrándome, me llevé un papel, lo hice como estaba en el video y lo rompí. Y ahí inmediatamente se me vino que el dolor de mi mamá de hace años. Y entonces intencioné para todo mi linaje y para ella, siendo que está en el linaje, ¿no? Pero hice como eso especial. Específica. Y bueno, ella a los días me llama para decirme, mira, no te quiero decir nada, porque por las dudas, me dice, pero hace 6 días que estoy sin dolor. El dolor no es que se le fue por completo, se le fue por completo muchos días. Después le volvió alguna molestia. Entonces le expliqué y le dije, porque lo que yo hice seguramente te llegó, pero ahora lo tenés que hacer vos para liberarlo por completo. Por eso no se te va por completo. El alivio del 1 al 10 fue de 7. Después, con el video que hicimos la otra vez, que conté yo el ejemplo del herpes, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, sí. me llamaron 4 personas y una es una amiga nuestra que es canalizadora, que hace registros estelares, que pudo ver la memoria de la guerra termonuclear que ella vivió, o sea, escuchando el video. Y pudo resolver un herpes que lleva hace 2 años y se vio como comandante y se vio en la guerra. ¿Lo sabés, Su? Sí, me contó. Bueno,
y otras 3 personas me han escrito por privado también, que se han visto y a los días siguientes empezaron a mejorar manifestaciones que hacía años que tenían. Entonces realmente siento que es una información reveladora para que nosotros podamos adquirir los nuevos atributos, es sacarnos lo viejo. Sí, Claro. totalmente. Sí, desprogramarnos. Para activar esto nuevo, esta perfección que dice Suyai. Entonces, bueno, ahí todos estos atributos, todos estos programas están como encapsulados en celdas, ¿sí? Entonces, cuando yo un conjunto de programas los tildo, están relacionados con un atributo para el nuevo humano. Por ejemplo, el viaje en el tiempo. Entonces, por ejemplo, algunos programas para nosotros poder viajar en el tiempo, que ¿para qué podríamos viajar en el tiempo? Para reparar el presente. Entonces, ¿cuál es uno de los, por ejemplo, voy a tirar algunos, ¿no? Tengo hasta los atributos que yo he activado. Viajar en el tiempo, puedo moverme con una foto holográficamente a otro lugar, viajo por sitios de la Tierra, puedo ver el holograma de otra persona a distancia, y todo eso no es que soy una elegida, ni soy especial, ni... no, yo hice exactamente el camino a pata de India de pedir la perfección solamente como yo les conté. No es que tengo algo especial, específico, sino que se me ocurrió pedir la perfección y como entendí que somos antenas biológicas, encontré un modo de salida. Entonces, esa fue la metodología que encontré. Y después cuando vi que la lógica que yo observaba de salida tenía correlación con las leyes biológicas, ya dije, bueno, estamos bien. Vamos. Y entonces, bueno, ahí me puse en un camino de perfeccionar programas que aún sigo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el conjunto de programas de esos atributos, que es bioinformación superior, de perfección, pero porque se me desobturó ese circuito, porque saqué el ego, o sea, eliminé memoria, conducta, todo lo referido a ese tema, se me activa un atributo. Y todo eso está mapeado. Entonces son un montón las cosas que vamos a poder hacer. Es como abrir Disney, porque abrimos a navegar y hay cosas que yo a veces me despierto al otro día y ahí es como que se despierta esta inocencia de niño, ¿no? Y de disfrute, porque como sigo trabajando en esta liberación, no sé con qué atributo nuevo me voy a encontrar, porque siempre aparece algo nuevo. Entonces cuando entramos en este giro, de lo que es la activación del humano galáctico, ¿no? Que es humano solar galáctico en primera instancia, y luego se activa el humano paradisíaco. Nada, es maravilloso, es maravilloso. Andre, ¿querés seguir con la siguiente ley? Dale. Chicas, nos quedan sí. 10 minutos. Bueno, saludamos. Yo le voy a decir, Sushi decía es maravilloso, yo les digo, chicas, es maravilloso. Es maravilloso que Sushi te mande todos los días un mensaje y te cuente por dónde anduvo, porque decís, wow. Sushi, queremos Ella un ya abre la mensaje. tierra, se mete adentro, se va acá, se va allá, no sé lo que ve. Yo me hago una película de ciencia ficción. Qué bueno, Suyai, nos encanta porque además es posible, y esto que decís, no soy elegida, hice unos caminos y eso lo acerca a nosotros. Exacto, no, es totalmente, mi camino es a pata de India y es como puedo, ¿no? Voy explicando como puedo, pero parece, y tampoco, también me gustaría hablar bastante de lo que es ser un canal. Yo no considero que canalizo tampoco, pero bueno, es para abrir todo un panorama, que es otra cosa, la información bueno, pero como un panorama para abrir que está maravilloso y vamos a entender un poco más qué es el canal, quiénes son los canalizadores, por qué a veces hay tanta guerra entre los mismos que están llevando adelante la información, y ahí se arman guerras. Todo eso lo estuve preguntando y lo entendí desde los circuitos biosolares, así que después más adelante también vamos a abrir esa yo creo que eso es un virus para que no nos llegue la información fresquita, se entran a bloquear. Sí. Chicas, es un placer siempre. Igual,
Sí, Sí, dale. te hago la última de esto de algo que me parece maravilloso de Sushi, que está buenísimo que un día hable de esto, de las peleas y demás, porque ella lo ve de la perfección, porque creo que el tilde que tiene Su es eh, haber pedido la perfección. O sea, se te tiene que ocurrir pedir la perfección. Sí, sí. Entonces, o sea, ¿se te ocurrió? Jamás en la vida se me ocurrió pedir la perfección. Uno está siempre buscando la solución, la cosa, pero es pedir la perfección. Sí. Y eso me parece que es como un mensaje a dejar, que empecemos a pedir Sí. la perfección para cada uno, porque Yo ahí la se van pido a activar siempre. Chicas, se bueno, corta, genial, se corta. sí, genial. El Pidamos mensaje la final, perfección. pedir la perfección. Es el nuevo contrato. Ahí Sí, está. Sushi, a mí me quedó, yo pedía la perfección en todas las cosas, pero dije, esta me encantó. Voy por ahí, Sushi. Chicas, hasta prontísimo. Divinas. Besos. La próxima es la cuarta. Y bendiciones 2020, para todos. 2022. 2022. Gracias, Divinas. chicas. Las amamos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias.